¿Qué será la sangre? Aquí estamos encontrando un video corto que nos muestra, ¿no?, la circulación sanguínea en un espacio específico que contiene obviamente todo este tejido, todo ese material que viene a ser el vaso sanguíneo. Entonces, lo primero que vamos a decir es que la sangre es un líquido viscoso de color rojo. Tiene la cualidad de ser fluido al interior del vaso, como lo estamos viendo, pero que por fuera de él va a coagular. ¿Qué significa coagular? Va a cambiar su consistencia y en este caso será gelatinosa. Entonces, en estado de coagulación o cuando coagula o deja el espacio vascular, su consistencia va a cambiar a gelatinosa, de líquido a gelatinosa. Dijimos que va a estar contenida en espacios vasculares, en canales especiales, que obviamente se encargan de facilitar que la sangre circule, ¿de acuerdo? Y todo este sistema específico que contiene la sangre en circulación, obviamente se conoce como el aparato cardiovascular. El volumen de sangre en un adulto aproximadamente, en un hombre, por ejemplo, adulto, es de 5.5 a 6 litros, más o menos el 7% del peso corporal. Varía, ¿de acuerdo? Varía, por ejemplo, entre un hombre y una mujer, 5 litros menos aproximadamente en una mujer. Y lo importante es reconocer que en el caso nuestro, a nivel de la altura, vamos a contener, sí, un promedio un poco mayor de sangre. En cuanto a las funciones de la sangre, ¿no?, tenemos importantes funciones, las vamos a concretar, ¿sí?, en lo que es, por ejemplo, el mantenimiento de la homeostasis corporal. Este término es bien importante para nosotros. Homeostasis significa regulación, mantenimiento, equilibrio entre un espacio externo y uno interno. Cuando estos espacios, estos medios están en equilibrio, ¿de acuerdo?, se habla de homeostasis. Otra función importante de la sangre, la coagulación y la termorregulación. La coagulación, al dejar el lecho vascular, dijimos que tiende a cambiar la viscosidad y eso es importante porque este tipo de tejido es viscoso, es líquido. Entonces, cuando deja el vaso sanguíneo, tiene que transformar su viscosidad habitual en una consistencia mucho más sólida, entre comillas, gelatinosa, para evitar su pérdida, ¿no? Entonces viene a ser una de las primeras etapas de reparación vascular, por ejemplo, y evitar la pérdida sanguínea. Y la termorregulación se refiere principalmente a la temperatura. Un dato interesante de la sangre es que mantiene la temperatura corporal constante en el cuerpo por el movimiento permanente que se realiza dentro de sus vasos sanguíneos. Y como ustedes saben, los vasos sanguíneos arteriales, venosos, capilares, etcétera, están en cada uno de los rincones de nuestro cuerpo. Transporta desechos y dióxido de carbono. Las células, por ejemplo, en esta imagen, fíjense, aquí vemos un lecho vascular, el movimiento de sus células a su interior. ¿Y qué estamos viendo acá? Tejidos. Estamos encontrando tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, desde los vasos sanguíneos a los tejidos, estas células rojas, que en este caso son los eritrocitos, son los encargados, ¿sí?, de llevar oxígeno. Llevan oxígeno, lo vamos a ver ahora, a partir de qué mecanismos, ¿verdad?, hacia los tejidos que requieren este alimento para su funcionamiento. Pero una vez que lo emplean y obviamente realizan todo su metabolismo, no su funcionamiento habitual,
van a generar elementos de desecho, elementos que se han utilizado, se han empleado, pero que ahora a partir de eso se ha formado un material que no es aprovechable, en este caso, el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la célula, los tejidos se deshacen de este material? Por la misma vía. Y mediante un mecanismo facilitador de movimiento, que es la difusión. Que como ustedes saben es un mecanismo que no requiere energía y que solamente se sucede a partir de movimientos de membrana. ¿Cuál la membrana? El vaso sanguíneo. De un medio vascular a los tejidos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un movimiento, un transporte, ¿sí?, de desechos. Distribución de sustancias reguladoras, desde el oxígeno que acabo de explicar, hasta hormonas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que sabemos, ya hemos llevado la parte inicial, por ejemplo, de epitelios glandulares. Y dentro de los epitelios, dentro de las glándulas, tenemos glándulas endócrinas, glándulas exócrinas. Y las glándulas endócrinas utilizan esta vía para llevar los productos que usualmente sintetizan. ¿Y cómo se llaman esos productos de las glándulas endócrinas? ¿Sí? Se llaman hormonas. Entonces, las hormonas utilizan esta vía, ¿verdad? Por ejemplo, si se sintetiza tirosina a nivel de adenohipófisis, ¿cómo llega hacia los tejidos? ¿Cómo llega? ¿Sí? La hormona luteinizante, ¿cómo llega a esos tejidos? A través de estos vasos sanguíneos. Entonces, también distribuye sustancias reguladoras. Las sustancias reguladoras, las más importantes, las hormonas. Transporta nutrientes, ya lo hemos visto, de forma directa e indirecta, y transporta también el sistema inmunitario y células transformadas. Eso es muy importante. Si se dan cuenta en la imagen, bueno, en el video corto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de elementos que están circulando en ese lecho vascular. Unos rojizos, que son los eritrocitos, y otros esféricos, ¿verdad?, que son los leucocitos. Sabemos que los eritrocitos tienen la forma discoidal, bicóncava, mientras que los leucocitos tienen una forma más bien esférica, como un balón. Y los estamos encontrando en esta imagen, en este video corto, como justamente eso, pequeñas esferas blanquecinas. Entonces, este sistema vascular donde encontramos la sangre va a contener también células inmunitarias importantes para desarrollar esta gran función, pero también células transformadas. ¿Ya? ¿Qué son las células transformadas? Células neoplásicas. Esta es una vía muy importante para la difusión, por ejemplo, de los famosos cánceres. ¿Ya? Lo que se conoce como metástasis. Entonces, dentro de lo que es un lecho vascular que contiene sangre, también podríamos encontrar células transformadas. Algunas características que definen la sangre. Lo primero que vamos a decir que es una variedad de tejido conectivo especializado, fluido. ¿Se acuerdan qué significa tejido conectivo especializado? La especialización está a nivel de la matriz extracelular. ¿De acuerdo? Esa especialización de esta matriz extracelular puede tener tejidos duros, por ejemplo, como el tejido óseo, tejidos firmes,
como el cartílago, pero también tejidos fluidos, como la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno habla de tejidos conectivos, habla también de sangre. Y a veces a los histólogos nos quieren poner de mal humor y nos dicen, no, pero la sangre no es un tejido conectivo, porque no tiene matriz. Sí tiene matriz, sí tiene una matriz, ¿de acuerdo? Evidentemente esa matriz no la generan estas células. Aquí tenemos eritrocitos, que ya vamos a decir qué tipo de elemento es. Aquí tenemos una célula, los leucocitos, aquí tenemos trombocitos o plaquetas, ¿de acuerdo? Pero todos estos elementos, ¿sí? Van a estar contenidos en una matriz extracelular fluida, líquida, fluida, ¿de acuerdo? Y que obviamente se va a transportar en el vaso sanguíneo como tal, en el vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Donde se genera este elemento principalmente a nivel de médula ósea, todo ese componente a nivel de médula ósea. Entonces, sí hay matriz aquí, sí hay matriz, y obviamente si hay matriz extracelular, ¿verdad? Como un tejido, ¿verdad? También tiene células, ¿ya? Que en este momento vamos a denominar, que se denominan células y derivados. Células y derivados. O también elementos formes. ¿Qué significa elementos formes? Con forma, ¿sí? Para poder hablar del contenido orgánico, que en este caso tiene como tal la matriz extracelular. Entonces, esa matriz extracelular tiene una característica muy interesante. Puede ser sometida, por ejemplo, a centrifugación, y en el interior también vamos a encontrar toda una serie de proteínas plasmáticas, dentro de ellas los anticoagulantes. Bien, esta imagen nos va a hablar de la manera en la que se puede distinguir los elementos figurados y también separar los mismos de lo que es el material extracelular o fluido. En este primer tubo de ensayo se coloca sangre, ¿verdad? Y después de un cierto tiempo, la sangre se va a separar en sus dos grandes componentes: la matriz extracelular fluida como tal y los componentes figurados o los elementos formes, células o derivados, si quieren llamarlos. Entonces, si se dan cuenta, después de cierto tiempo, se separan estos elementos. Generalmente los de mayor peso van hacia el fondo del tubo por precipitación, ¿de acuerdo? Y el material fluido es el que queda. ¿Cómo se denomina a ese material fluido? Que no está siendo alterado ni está siendo sometido a ningún tipo de tratamiento. Simplemente se está esperando que por precipitación los mismos componentes más pesados, ¿verdad?, vayan hacia la base del tubo. Entonces, ¿cómo se denomina esa matriz extracelular? Se le denomina suero. Se le denomina suero. Es la parte líquida, ¿sí?, de la sangre después de la coagulación. Ahí lo tenemos. Y el elemento hacia la base vendría a ser el coágulo como tal, que es las células con con sus elementos, con sus sólidos, con sus elementos, con sus solutos, si quieren llamarlos, ¿verdad? Dentro de esos solutos vamos a encontrar evidentemente a las células y otro tipo de elementos como la fibrina. La fibrina viene a ser un material plasmático muy particular que tiende a unirse como en fascículos delgados primero y luego entrelazados, se van consolidando y forman una especie de malla o red, como una red de esos malabaristas, ¿verdad?, que contiene al malabarista si no hace la pirueta. Entonces esa red generalmente se va a consolidar y atrapa las células sanguíneas, lo que se conoce también como el coágulo.
el coágulo. Y es a partir de ese coágulo, de ese material precipitado, que se produce la cicatrización. La cicatrización. Ahora, entre los elementos que vamos a encontrar en el suero, el 6 al 8% vienen a ser proteínas sanguíneas o proteínas plasmáticas, si quieren llamarlas. Dentro de las proteínas plasmáticas importantes tenemos la albúmina, ¿ya? Tenemos inmunoglobulinas, ¿sí? Y otras sustancias. Como les repetí hace un momento, esto de forma natural se va a formar sin coagulantes. Ahora, ¿qué pasa con la misma sangre? Si nosotros sí le vamos a agregar anticoagulantes o sustancias, ¿no? De tratamiento sanguíneo. Igualmente va a separarse en estos componentes. El plasma sanguíneo, ¿sí? Que viene a ser la parte líquida, libre de células, ¿verdad? Y que en este caso es trabajada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y eso quisiera que se entienda el día de hoy, porque cuando yo hacía la especialidad de patología y vino un profesor, ¿sí? de la carrera de medicina, era el doctor Cuevas, me acuerdo, el doctor Cuevas, y nos dio una clase muy interesante de bioquímica, nos hizo esta pregunta: ¿es lo mismo plasma sanguíneo que suero? ¿Es lo mismo? Entonces, como que a veces utilizamos los términos de manera indiscriminada o como sinónimos y resulta que no es lo mismo. El suero es el líquido natural, la parte líquida de la sangre, naturalmente, ¿sí? Sin trabajar, sin colocar ningún tipo de elemento, de sustancia, ¿sí? Que no genere el coágulo. Entonces el suero es la parte líquida después de la coagulación. Y la coagulación, ya la hemos visto, son las células atrapadas en una red de fibrina, que obviamente en un tubo de ensayo se puede separar, como lo estamos viendo aquí. Pero el plasma sanguíneo no, el plasma sanguíneo sí está sometido justamente a estas sustancias, a los anticoagulantes, que evitan la coagulación, o sea, la formación del suero, ¿verdad? Y esto principalmente se hace en laboratorios, por ejemplo, para hacer esa separación y consolidación, ya sea del plasma, ¿verdad? O de los otros componentes. Aquí estamos encontrando la parte del plasma, pero no es suero, porque está trabajada, está utilizada, regulada, ¿verdad? Con anticoagulantes. Y el resto de la sustancia que se forma, esta que estamos encontrando aquí, me voy a ir a la otra imagen. Bien. Bien, esta parte del plasma, ¿verdad? Lo que quiero es enfatizar que contiene fibrinógeno. Lo que no tiene esta otra, ¿verdad? Porque no hemos utilizado anticoagulantes. Entonces, aquí sí hay fibrina, hay albúmina, ¿verdad? Pero no hay fibrinógeno. Acá, cuando hay plasma, sí hay fibrinógeno, hay inmunoglobulinas, igual que al otro lado, otro tipo de solutos también, lípidos, lipoproteínas, hormonas y otros. Entonces, aquí estamos viendo el plasma sanguíneo que representa, en este caso, el 40% de un contenido volumétrico, ¿no? Trabajado en mililitros y contenidos acá en este tubo. Y el resto de los elementos, fíjense, se va a organizar de la siguiente manera. Una franja blanquecina muy, muy delgada, aproximadamente un 15%, que va a contener a las plaquetas. Y la parte leucocitos y plaquetas, la parte más abundante que le estamos encontrando aquí, la parte más abundante, entre un 42 a 47%, miren, similar o mayor al plasma sanguíneo de eritrocitos. ¿Listo? Vámonos a hablar del contenido del día de hoy.
directamente entramos ya a sangre. Los componentes de la sangre como tal, ya desde el punto de vista de la histología. ¿Sí? Tenemos el plasma sanguíneo, ya lo hemos visto cómo se forma y vamos a especificar. El plasma sanguíneo básicamente es agua, 90% o más, ¿sí? Es agua. Algunas personas no es 90%, otros nos dicen 99% de agua. Solutos, ¿sí? Que podríamos mencionar el fibrinógeno, la fibrina, podríamos mencionar hormonas, o sales y otro tipo de proteínas, ¿ya? Y dentro de lo que viene a ser la sangre como tal, las células y derivados sanguíneos. ¿Por qué decimos células y derivados? ¿Ya? Porque no todas son células. Entonces, dentro de las células y derivados vamos a mencionar, por ejemplo, al eritrocito, al leucocito y a las plaquetas. ¿Cuál de estas células es una verdadera célula? Únicamente el leucocito. ¿De acuerdo? Únicamente el leucocito es una célula como tal. ¿Listo? Entonces, esta sí es una verdadera célula. ¿Cuándo una célula es célula? Cuando tiene membrana, cuando tiene citoplasma y cuando tiene núcleo, material genético. ¿De acuerdo? En el caso de esta célula, evidentemente ese núcleo es verdadero. Es una célula, ¿qué tipo de célula sería? Eucariota, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el eritrocito? Es una célula, era una célula, ¿sí? Cuando se está formando. Eso lo vamos a ver la próxima sesión. Cuando se está formando el eritrocito, es una célula. En esta etapa de formación, ¿sí? Que se conoce como hemopoiesis, directamente su línea de formación, ¿verdad? Se denomina eritropoiesis. Esa línea de formación para el eritrocito, eritropoiesis. ¿Listo? En ese proceso de la eritropoiesis, en determinado momento, esta célula tiene núcleo. ¿Sí? Pero en etapas ya finales de formación, previo a la incorporación del eritrocito como tal al vaso sanguíneo, esta célula pierde su núcleo. Lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pierde su núcleo, se fragmenta, sufre una cariorrexis, estos fragmentos se expulsan como los cuerpos de Hubble-Hawley, ¿verdad? Y solamente queda la membrana plasmática y el contenido citoplasmático. La célula ya no tiene núcleo. El resultado es este elemento, que no es una célula, ¿sí? Es un corpúsculo. Es un corpúsculo sanguíneo, porque evidentemente está en la sangre. Es un corpúsculo. Ahora ustedes me dirán, sí, pero se le dice eritrocito y cito significa célula. Sí, eso es simplemente por tradición, costumbre, para entender de qué se está hablando. Pero en realidad el eritrocito, y ustedes lo han visto cuando se ha trabajado, por ejemplo, técnica histológica, ¿de acuerdo? Y lo hemos visto también en formas celulares. Este elemento no tiene núcleo. Entonces no es una célula. Esta sí es una célula. Y la plaqueta, la pregunta sería, ¿la plaqueta es una célula? Tampoco es una célula, chicos. Ya es un fragmento celular que viene de una célula más grande, lo voy a ir mencionando, me voy a adelantar, que se conoce como el megacariocito. Este megacariocito en médula ósea, está exclusivamente en médula ósea, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Es una célula grande, es nucleada, tiene un núcleo relativamente irregular, ¿ya? Poco a poco va fragmentando su citoplasma, lo va fragmentando. Y esos fragmentos del citoplasma salen, ¿ya? Y van a la sangre.
y son nuestras plaquetas, que obviamente ayudan en procesos de coagulación. Hablamos del plasma sanguíneo, ¿ya? Dijimos que tiene dos grandes componentes. El primero es agua y el segundo los solutos. Miren los porcentajes. Agua, entre un 91 y 92%. Les hablé y les dije, está entre un 90, inclusive hasta 99%. ¿Ya? Y vamos a trabajar con estos porcentajes, 91, 92%, que viene a ser un promedio aproximadamente de la literatura revisada. Dentro de los solutos, miren el porcentaje, 1 a 2%. Eso significaría que estaríamos enfrentando inclusive mayor cantidad de porcentaje de agua, pero vamos a verlo eso más adelante, ¿ya? Aquí estamos viendo dentro de los solutos, vamos a mencionar los siguientes elementos. Los electrolitos, ¿sí? Habituales, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, los habituales. Algunas sustancias nitrogenadas, urea, ácido úrico, creatina, sales de amonio. Algunas sustancias nutritivas, aminoácidos, glucosa, lípidos, gases sanguíneos. Tenemos el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, sustancias reguladoras, por ejemplo, enzimas, hormonas, coenzimas, ¿de acuerdo? Elementos orgánicos como proteínas, vitaminas, que también están incorporadas dentro de los solutos. Y el tercer componente, las proteínas, que también tienen un porcentaje relativamente importante, entre el 7 al 8%. ¿Cuáles son las proteínas más interesantes, más importantes? La albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. La albúmina es una proteína principal importante y sintetizada a nivel del hígado. Proteína transportadora, ¿sí? Y ejerce un gradiente de concentración entre sangre y el líquido tisular. Las globulinas son también proteínas, ¿de acuerdo? Y dentro de las más interesantes de estas proteínas vamos a hablar de las inmunoglobulinas, que vienen a ser los famosos anticuerpos, también se les conoce anticuerpos, ¿de acuerdo? A, E, G, M, variedad. Y globulinas no inmunes. Y el fibrinógeno, que se puede transformar en fibrina. Y, perdón, la fibrina hemos dicho que forman redes, ¿se acuerdan? Forman redes. Y aquí se atrapa a las células para formar el coágulo sanguíneo. Ahora, es importante entender que la sangre tiene valores muy particulares. Nosotros en determinado momento, ya en cirugía, en periodoncia, cuando estemos entrando a quirófano, al paciente le vamos a solicitar esto, el hemograma. ¿Qué es el hemograma? Viene a ser tiene que ver con un análisis de toda esa sangre, de todos los valores más importantes, que necesariamente están en directa relación con la sangre, ¿de acuerdo? Entonces el hemograma nos da una serie de recuentos, una serie de promedios de porcentajes importantes para que nosotros, por ejemplo, asumamos decisiones. Uno de los valores muy, muy necesarios para nosotros en un hemograma es el recuento de eritrocitos, lo que se conoce como el RBC, ¿verdad? Y ahí hablamos de lo que hace un momento, ahí tenemos lo que hace un momentito conversábamos. En un hombre, ¿sí? La cantidad de estas células, aproximadamente 4,35 a 5,65 billones de células por litro. ¿De acuerdo? Estamos hablando de millones de células, ¿sí? O por microlitro, también, microlitro. En el varón, o sea, eso es lo que habitualmente podríamos ir a conseguir en un recuento. En la mujer
disminuye. ¿Se acuerdan que les decía que disminuye? Entre 3,95 y 15 billones de estas células por litro. Eso es importante. Entonces, tenemos que ir ya entendiendo lo que viene a ser un hemograma. Dentro del hemograma también vamos a encontrar el recuento de hemoglobinas. Hemoglobina, HB. Hemoglobina. En el hombre, de manera normal, todo lo que estoy poniendo en el cuadro es normal, 13.2, 16.6 gramos, ¿sí? Por decilitro, lo que equivale a 132, 166 gramos por litro. En la mujer, 11.6 a 15 gramos por decilitro o 160, 116, 150 gramos por litro, ¿ya? ¿Qué es la hemoglobina? Es la cantidad, en este caso la valoración de la hemoglobina, una proteína muy especial que se encarga de transportar oxígeno en los glóbulos rojos de la sangre. Esa es la hemoglobina. Otro valor importante en un hemograma, el hematocrito, que viene a ser la proporción de sangre compuesta de glóbulos rojos, hematocrito, solo glóbulos rojos. En el hombre, normalmente 38.3, 48.6. Ese es el promedio, ¿sí? Si estos valores se miden en cuanto a estos términos, 38.3 a 48.3, por ejemplo, 40 está normal, ¿de acuerdo? En la mujer, estos valores serían 35.5 a 44.9. En el hemograma, entonces, se hace recuento de glóbulos rojos, se hace recuento de hemoglobina, se hace la valoración de hematocrito, y estos valores son importantes para nosotros, por ejemplo, determinar si hay anemia, cuando los valores son menores, ¿sí? Y cuando la persona nos puede decir que hay fatiga, debilidad, que se cansa mucho, ¿sí? Entonces, una persona con anemia principalmente presenta esta sintomatología. Las mucosas también son muy pálidas. Y cuando esos valores son bajos en relación a los que acabamos de mencionar, puede ser porque no hay buena cantidad, por ejemplo, de vitaminas o de hierro que provienen directamente del hígado. Puede ser también por pérdida de sangre, shock hipovolémicos, o puede ser por algún tipo de enfermedad que todavía no ha sido diagnosticada. Entonces, es importante que nosotros pidamos a nuestros pacientes para hacer, por ejemplo, una exodoncia, y sabemos que hay sangrado, que tiene que haber formación de coágulo, tiene que haber cicatrización, etcétera. Le pedimos el hemograma, ¿de acuerdo? Y nos fijamos en estos valores importantes para saber si la persona está preparada o no. Y uno diría, pero doctora, la exodoncia es pequeña, no hay mucho sangrado, pero ¿y si estos valores están alterados? Y evidentemente, como están alterados, no hay una buena formación de coágulo, no hay un buen proceso de cicatrización, inclusive ante procesos evidentemente bacterianos, se pueden formar, qué sé yo, alveolitis, se pueden dar otro tipo de situaciones. ¿Dónde está mi respuesta para poder yo trabajar adecuadamente como clínico, ¿verdad? En el hemograma. Entonces, ese hemograma tiene que hacernos, nos tiene que dar valores del recuento de los eritrocitos, por ejemplo. Ahora, si es todo lo contrario a lo que acabamos de ver, que el recuento es menor, ¿sí? Que la persona tiene, está muy regordeta, su cara siempre está rojiza, ¿verdad? Las membranas también están permanentemente muy vascularizados. Si hay un recuento mayor de glóbulos rojos, ¿cómo se llama eso? Se le denomina eritrocitosis, o sea, aumento en la cantidad de eritrocitos. Y evidentemente nunca los extremos, ni menos ni más, es bueno. Entonces aquí vamos a encontrar que hay algún tipo de problema,
hay algún tipo de problema. Puede ser directamente por una policitonemia vera, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, un problema de presión arterial elevado, ¿sí? O la conocida poliglobulia, ¿verdad? Entonces, para nosotros también eso es importante reconocer con estos valores. Seguimos. Al conocer ya lo que viene a ser directamente la sangre, vámonos a hablar de sus componentes figurados, los eritrocitos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos a los eritrocitos. ¡Ay, ya no funciona mi video! ¡Qué bacana! Ya, eritrocitos. Del griego, eritros, que significa rojo, citos, célula. ¿Ya? Son corpúsculos sanguíneos anucleados. Acá lo estamos viendo. Qué bacana, no está funcionando mi video. No hay núcleo. No hay núcleo. Es una célula bicóncava, ¿sí? Bicóncava discoidal. Bicóncava discoidal. ¿Listo? Al no tener este núcleo, tampoco tiene organelas porque se pierde durante el proceso de eritropoiesis. Sí tienen una membrana plasmática, tiene citoesqueleto, contiene hemoglobina y enzimas glucolíticas. Fijan oxígeno en los pulmones, recogen dióxido de carbono de los tejidos y circulan aproximadamente 120 días. A partir de los cuales, evidentemente, la mayoría de ellos termina en el vaso, como eritrocitos caducos, para, evidentemente, ser eliminados. Si hiciéramos un corte transversal a un eritrocito, a este eritrocito, si lo cortamos transversalmente, ¿cómo vemos a la célula? La vemos así. Esta es la forma de disco bicóncavo, ¿ya? Del eritrocito. Ahora, ¿por qué no tiene núcleo? ¿Por qué no tiene organelas? Porque la principal función del eritrocito es transportar gases. Oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, ¿de acuerdo? Si tuviera núcleo y tuviera organelas, ¿acaso ese núcleo no ocuparía un espacio? Ocupa espacio. Y lo que la célula menos quiere es tener espacios que no pueda utilizar para cumplir su función. Por lo tanto, la pérdida del núcleo de sus organelos determinan en la célula mayor superficie de trabajo para cumplir esa función. Un eritrocito normal, habitual, tiene aproximadamente un diámetro, ¿sí? Entre 6.8, 7.2, 7.8 de micrómetro. Mi fuente es Ross. Aquí siempre voy a poner mi fuente, ¿listo? Entonces, un diámetro aproximadamente, pongámosle una media de 7. Las partes laterales periféricas más engrosadas, 2.6 de micrómetro, y la parte media, que viene a ser la más delgada, 1.8 de micrómetro. Esos son los diámetros aproximadamente del eritrocito. Nosotros vemos al eritrocito con microscopía electrónica. Esto es microscopía electrónica. Esta es de barrido. ¿Ya? Y esta es microscopía electrónica de transmisión, ¿ya? Si nos fijamos aquí, por ejemplo, tenemos el vaso sanguíneo, la pared del vaso sanguíneo es un capilar. Aquí estamos viendo la célula endotelial y aquí estamos viendo al eritrocito. Y parte de otro eritrocito también. Aquí con microscopía electrónica de barrido estamos viendo a los eritrocitos acomodados o superpuestos en lo que se conoce como las pilas de monedas. Pilas de monedas. Generalmente esta disposición el eritrocito la va a adaptar cuando deja su medio, el medio vascular,
y por pérdida entonces de elementos, de materiales propios del plasma sanguíneo, del suero donde están contenidas, y para mantener su actividad lo que hacen es unirse para reducir entonces su superficie de trabajo. Tal vez es un mecanismo de adaptación, ¿ya? Entonces a este fenómeno se le conoce como pilas de monedas. Decíamos que normalmente el promedio de este eritrocito por milímetro cúbico es de 5 millones. Para poder lograr una preparación de sangre, nosotros vamos a trabajar con un frotis sanguíneo. Este es un frotis sanguíneo, ¿sí? Se coloca una gotita de sangre en un portaobjetos, se toma otro portaobjetos en un ángulo de 45 grados, se extiende en una sola maniobra, y esto es lo que vamos a ver, células en frotis secos. A esto se le conoce frotis secos sanguíneo, frotis seco sanguíneo. Con microscopía óptica, ¿verdad? Podemos trabajar las siguientes tinciones para ver las células sanguíneas. La técnica de Wright, la técnica GEMSA, la técnica de Romanowski y la técnica de McGowan-GEMSA. Entonces, ¿cómo vamos a ver a la célula? Generalmente la vemos rosada o tal vez un poco más morada, ¿de acuerdo? Y la vamos a observar de esta manera, con microscopía óptica. Ahora, ¿por qué no utilizo, por ejemplo, hematoxilina y eosina? Hematoxilina y eosina. No me sirve. No es específica para sangre. Puedo teñir eritrocitos, pero con seguridad no voy a teñir leucocitos, porque no voy a separar tampoco en un frotis sanguíneo eritrocitos de leucocitos, siempre los voy a ver juntos. Entonces, la hematoxilina y eosina no es una tinción específica para sangre, salvo estas. Estas sí son específicas. ¿Qué significa específicas? Son solo para eso. A eso se refiere, ¿no? La técnica de Wright, la técnica de GEMSA, las de McGowan-GEMSA y la de Romanowski. Ahora, ¿cómo veo a los eritrocitos con microscopía electrónica? Las veo así. A estos corpúsculos los voy a ver así. Miren, aquí están las pilas de monedas, y acá la típica forma, ¿verdad?, de disco bicóncavo. Acá lo propio, y lo hemos visto también cuando hemos examinado formas celulares. La parte central es más clara, esta parte es más clara, no porque hay un núcleo ahí, y tampoco significa que no hay citoplasma, sino porque esta zona es mucho más delgada que esta externa o periférica. El eritrocito también puede alterarse influido por fuerzas osmóticas. Generalmente un eritrocito normal, habitual y con un medio, o sea, líquido en cuanto al suero que les contiene, ¿verdad? Cuando este medio es regular, es normal, ¿sí? Se mantiene con esta forma, la forma de un disco bicóncavo. Esta es la forma normal. Ahora, las fuerzas osmóticas están en relación sobre todo o dependientes del cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, normalmente este equilibrio de cloruro de sodio, agua, sus componentes, etcétera, son normales, están establecidos como tal. Entonces, esta es la forma habitual de la célula. A lo que se conoce como un medio isotónico. Isotónico significa normal, ¿de acuerdo? Entonces, el cloruro de sodio y los otros solutos y elementos están normalmente distribuidos o equilibrados en cuanto a su cantidad. Pero si hay variaciones, ¿verdad?, en cuanto a esta solución, al cloruro de sodio. Por ejemplo, cuando es mayor la cantidad de cloruro de sodio, lo que se conoce como un medio hipertónico, ¿de acuerdo?, mayor a, esta célula normalmente tiene la forma de disco, va a perder componentes citoplasmáticos y empieza a encogerse como una uva pasa, fenómeno que se conoce como crenación.
Miren aquí cómo queda la célula, como una uvita pasa, ¿de acuerdo? Y acá tenemos todo lo contrario, cuando hay menor cantidad de cloruro de sodio, el medio es hipotónico. ¿Qué es lo que pasa? Empieza la célula más bien a incorporar agua. De tal manera incorpora agua que se va a inflar, va a hincharse. Y en determinado momento va a romperse. El citoplasma, por tanta agua en su interior, se va a romper, fenómeno que se conoce como hemólisis. Los restos de esos fragmentos que han sido producto de la hemólisis se conoce como restos o fantasmas. Miren, esto nosotros lo vamos a ver. Aquí tenemos crenocitos, por ejemplo. Miren, células, los eritrocitos, como uvitas pasas, ¿ya? Y uno dirá, sí, pero pueden ser, por la forma pueden ser trombocitos o plaquetas, pero el tamaño no. Esto te acepto que sea una plaqueta, esto te acepto que sea una plaqueta, ¿ya? Por el tamaño, pero esta no, ¿ya? Es un crenocito. En este caso, aquí estamos viendo una célula, un macrocito, si quieren llamarlo, y acá empieza a perder material, va a implosionar, ¿verdad? Y queda como un resto fantasma. Los eritrocitos soportan deformación, son unos corpúsculos muy particulares que pueden adaptarse tanto al medio como a situaciones muy específicas. Por ejemplo, cuando se deforman y cambian su forma, ese cambio se denomina poiquilocitosis. Poiquilocitosis, o sea, eritrocitos alterados en forma. ¿Dónde los vamos a ver? Miren, aquí hay poiquilocitos. Son eritrocitos. Estas son células o eritrocitos normales, pero aquí tenemos un poiquilocito alterado en forma, ¿ya? Pero cuando se trata de una alteración en tamaño, más grande o más pequeño, ¿de acuerdo? Se denomina anisocitosis. Anisocitosis. Estos fenómenos también se pueden dar, por ejemplo, en el núcleo. Entonces, el término se aplica. Poiquilocariosis. Estamos hablando de diferente forma de núcleo. Poiquilocariosis. Aquí, anisocariosis. Alteración de tamaño también se da. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué les estoy mencionando? Ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Cuando lleguen a quinto, y sí, bueno, yo tenía unos profesores fabulosos, y en quinto se habla mucho de sangre porque se maneja justamente el hemograma, ¿ya? Y cuando hay algunas situaciones muy particulares, por ejemplo, de displasias epiteliales, entonces podemos encontrar cierto tipo de alteraciones, sobre todo a nivel nuclear. Pero en frotis, cuando pedimos cierto tipo de valoraciones, ¿verdad? O de estudios, puede también darse estas situaciones y los informes nos van a venir con esto. Poiquilocitosis y anisocitosis, alteración en forma y en tamaño. Entonces, desde primer año ustedes ya tienen idea de lo que es un poiquilocito o un anisocito. Por lo tanto, no van a decir que no se les ha explicado y que no se les ha enseñado. Ya. Aquí tenemos varias formas, mire, de alteraciones según de los eritrocitos debido a cambios en las fuerzas osmóticas. Decíamos, si hablamos de tamaño, por ejemplo, tamaño, cuando el eritrocito es más grande de lo que habitualmente es, un promedio de 7, hemos dicho, es mucho más grande, se le denomina macrocito. Pero cuando este promedio es mucho menor, un eritrocito con menor diámetro, es un microcito. Microcito.
Ahora, aquí estamos viendo alteraciones, por ejemplo, de forma, ya no de tamaño. Aquí hay uno muy grande y aquí hay uno pequeño de tamaño. Aquí de forma, que vendrían a ser nuestros poiquilocitos, perdón, nuestras uvitas pasas, como les digo yo, ¿verdad? Estas que estamos encontrando aquí, los crenocitos o el fenómeno de crenación, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un acantocito y aquí tenemos un echinocito, solamente para mencionarles. Aquí tenemos un esclínter, una célula en esclínter, como si fuera en boomerang, ¿se dan cuenta? Y aquí tenemos una red de eritrocitos en aglutinación. Puede ser por uno o por otro fenómeno. Lo interesante de estas células, ¿verdad? Es cómo pueden transportar o cómo se organizan para transportar de acuerdo a la forma. ¿Se acuerdan que cuando hemos llevado formas celulares hemos dicho que la forma está dependiente, es siempre dependiente a la función? La primera consideración que hicimos, la forma va con la función. Por ejemplo, una forma alargada necesariamente va para la contracción. Una forma estrellada necesariamente va para la comunicación. ¿Sí? Aquí hablaríamos de células musculares, aquí hablaríamos de células nerviosas. Una célula esférica en un medio líquido es para el transporte. ¿Sí? Por ejemplo, los leucocitos, ¿verdad? ¿Por qué la forma bicóncava del eritrocito? La forma bicóncava del eritrocito depende de la membrana celular. Y es una característica muy particular de esta célula, porque habitualmente conocemos ya cómo se organiza una membrana celular, ya lo hemos visto en citología. Vamos a repasar esa forma, pero asociada a la membrana más el citoplasma, para que tenga esta forma bicóncava, que es una forma ideal, primero, para transportar gases, ¿de acuerdo? Porque no lo hace ni esta célula, no lo hace. La única célula que puede transportar gases es el eritrocito debido a su forma. ¿De acuerdo? Y luego también vamos a hablar de que esta célula tiende a cambiar su forma. Por ejemplo, una neurona no cambia su forma. No cambia su forma. Un leucocito tampoco va a cambiar su forma. Mientras que momentáneamente o temporalmente un eritrocito sí lo puede hacer, puede adaptarse. ¿De acuerdo? Y eso se debe justamente a este tipo de organización. A la membrana, dijimos, más la relación con su citoplasma. Entonces, si hablamos de membrana, por ejemplo, vamos a decir que la bicapa lipídica es típica y característica de este tipo de células, ¿verdad? Y que está formada por proteínas integrales, proteínas periféricas asociadas al citoesqueleto. Eso ya lo sabemos porque ya lo hemos llevado en citología. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es la característica importante de una membrana celular a nivel de los eritrocitos? Bien, vamos a ir poco a poco armando esta membrana y me van a dar unos minutos porque sí me va a tomar tiempo. La fuente, el libro de Abraham Kersenbaum, ¿de acuerdo? En el capítulo 6, de ahí estoy poniendo la fuente. Entonces, fíjense, ¿cómo está formada la membrana celular habitual? Una membrana de cualquier tipo de célula, hemos dicho, es una doble capa lipídica, fosfolipídica, ¿verdad? Aquí estamos viendo las cabecitas, las colitas, la zona hidrofílica, la zona hidrofóbica, y estamos encontrando también las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Aquí están nuestras proteínas integrales, nuestras proteínas periféricas. Voy a borrar para poder dar curso al diseño que vamos a manejar ahora. Bien, entonces se mantiene nuestra estructura básica y aquí es donde entra
tal vez lo importante o interesante de la membrana celular del eritrocito. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrar aquí cierto tipo de elementos muy particulares. Por ejemplo, a nivel de lo que vendrían a ser nuestras proteínas periféricas, una muy interesante es la proteína que se conoce como la glucoforina. Es específica. ¿De acuerdo? Y también vamos a encontrar dentro de lo que vendrían a ser nuestras proteínas transportadoras o nuestras proteínas integrales, unas muy particulares que se conocen como las proteínas transportadoras o canales transportadoras en banda 3, ¿ya? Con otra proteína también muy interesante, la anquirina, que viene a ser una especie de membrana o portezuela, si quieren llamar, que también nos sirve, por eso se denomina transportadora, como una especie de mecanismo permeable que va a coadyuvar al ingreso y de manera selectiva de cierto tipo de sustancias. Entonces vamos a empezar con este tipo de esquema. No se olvide, la glucoforina, la anquirina y nuestra proteína o canal transportador con una banda de tipo 3. Ahora, a estas sustancias o a estas proteínas, en relación, por ejemplo, con la glucoforina, vamos a decir que esta proteína, ¿verdad? Es una proteína transmembranal que como antena facilita el reconocimiento de sustancias. En cuanto a la banda de tipo 3, como la estamos viendo en los canales transportadores, lo que les mencionaba ayuda sobre todo a seleccionar cierto tipo de elementos, por ejemplo, el cloro, ¿sí? Y facilita también la liberación del dióxido de carbono a nivel de pulmones. En cuanto a la función de la anquirina, es una proteína de anclaje, como les dije, y que se une a otra proteína que también la han debido ver ustedes cuando han visto las membrana citoplasmática en citología, ¿verdad? Que es la espectrina. Bien, la espectrina es una proteína muy particular y tal vez de situación específica a nivel de la membrana celular del eritrocito, ¿sí? Esta proteína es una proteína dimérica, ¿verdad? Formada por dos grandes polipéptidos que principalmente, decíamos, tiene que ver con la membrana del eritrocito. Entonces, la espectrina, aquí estamos viendo, es una membrana, decíamos, dimérica, o sea que tiene dos líneas. Aquí voy a marcar una y aquí está la otra, ¿verdad? Que como toda proteína dimérica tiende a formar con su homólogo una cadena helicoidal, ¿verdad? Entonces tenemos una cadena alfa y una cadena beta de la espectrina. Espectrina que obviamente va hacia el espacio intracelular, este es el espacio extracelular. Intra. ¿De acuerdo? Entonces, esta cadena de espectrina, esta proteína, tiene dos cadenas, alfa y beta, con diferentes pesos, cada una de ellas. No nos vamos a meter a esa parte. La espectrina, como decíamos, es muy particular porque tiende a relacionarse, a unirse con otro tipo de proteínas que le dan esa característica de ser una proteína como si se tratara, ¿cómo les puedo decir?, de andamiaje, como andamios largos y cortos que van a jalar hacia el interior la membrana plasmática, dando la forma típica de disco bicóncavo a la célula, ¿de acuerdo? Es como una especie de malla interna muy particular. Entonces, aquí tenemos a la espectrina, a su doble cadena, ¿verdad? Y se va a unir a otras proteínas, como lo estamos viendo en esta zona. Se une entonces a otro tipo de proteínas que tienen también relación hacia la membrana plasmática. No se olviden, aquí está la membrana plasmática o plasmalema, si quieren llamarlo. Entonces, la espectrina como citoesqueleto típico de la membrana celular del eritrocito se une a membranas
transmembranales del plasmalema, ¿verdad? Situando áreas de fijación de estas proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en estas áreas específicas de situación, fíjense, la espectrina va a formar ya no dímeros, va a formar tetrámeros. Lo vamos a ver aquí, para que ustedes lo entiendan. Entonces, aquí yo tengo la espectrina dimérica, cadena alfa y beta. Aquí también tengo la espectrina dimérica, alfa y beta. Y en relación a la membrana plasmática, tengo un sitio de fijación de la espectrina, donde ya no es una situación de doble cadena, ya son 4 cadenas, ¿verdad? Entonces aquí estoy viendo 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí, por lo tanto, estamos hablando de tetrámeros. Entonces estamos construyendo, si se dan cuenta. Bien, ahora, estos tetrámeros, aquí tengo 1, 2, en conjunto es un tetrámero, ¿de acuerdo? Se van a unir a complejos de proteínas específicas, ¿ya? ¿Cuáles son esas proteínas? Voy a ampliar esto, como lo estoy mostrando, voy a ampliarlo, ¿verdad? Una proteína en banda de tipo 4,1, no nos olvidemos que aquí ya tenemos proteínas en banda 3, no se olviden, aquí ya tenemos otras de banda 4, ahí la estamos viendo, es una proteína lineal que se conoce como la tropomiosina. Otra proteína que tenemos a la actina, ¿de acuerdo? Formada por 13 monómeros de actina G. Esto seguramente ustedes ya lo han visto perfectamente cuando se ha hablado de citoesqueleto. Y yo lo voy a volver a mencionar, pero aplicado a músculo, pero ustedes ya saben esta parte, entonces no la voy a volver a explicar. Tenemos la proteína en banda 4, la tropomiosina y la actina, ¿de acuerdo? La proteína en banda 4 tiene la función principalmente de unirse, ¿ya? A un complejo, ¿sí? Actina, tropomiosina y la glucoforina, que la estamos encontrando aquí. Aquí está la glucoforina, ¿verdad? Entonces, miren el complejo que estamos encontrando aquí, un complejo bastante grande. Membranal, extramembranal e intramembranal, ¿ya? Favorecido por la espectrina, además. Este complejo que acabamos de mencionar, este que está aquí, ¿verdad? Tropomiosina, actina y la proteína en banda 4,1, ¿verdad? Se va a unir a otra proteína que aquí la estamos viendo como un aro, la aducina. La aducina tiene la función de unirse a la calmodulina, ¿sí? Y en este caso se va a funcionar, ¿verdad? Como un estímulo de asociación para la actina que acabamos de mencionar. Aquí está la actina, que es globular, ¿de acuerdo? Y se une con la espectrina. Entonces aquí tenemos un complejo muy dinámico de fijación de proteínas, ¿sí? Membranales, transmembranales e intracelulares. Entonces, todo este complejo que acabo de mencionar, actina, tropomiosina, aducina, proteína 4,1, glucoforina, todo este complejo, ¿verdad? Estabiliza los tetrámetros de espectrina. No se olviden que los tetrámeros vienen aquí. Nos ayudan a estabilizar estos tetrámetros. Aquí estamos viendo los tetrámeros, ¿de acuerdo? Y cuando estamos examinando este complejo, la espectrina más su fijación a este complejo en particular, de tipo membranal y transmembranal, ¿verdad? Va a formar una red muy particular. Aquí se está viendo la red con microscopía electrónica de barrido, fíjense, es una red que le da esa cualidad muy específica a ese citoesqueleto, ¿sí? Relacionado con la membrana celular del eritrocito, por lo cual el eritrocito asume esa forma. Ahora, al
interior, dijimos, también tenemos la hemoglobina, que viene a ser una proteína especializada de transporte. ¿Transporte de qué? Oxígeno y dióxido de carbono. La hemoglobina, esa proteína específica de transporte al interior del del eritrocito, ¿verdad? Está muy cerca de la membrana, está formada por 4 cadenas polipeptídicas, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y que cada una va a contener un grupo específico, un complejo, un grupo hemo, ¿ya? El cual tiende a organizarse de la siguiente manera. Este grupo hemo va a tener como base la hemoglobina de tipo A, el 96%, hemoglobina de tipo A2, el 3%, y la hemoglobina F, el 1%. Esto a nivel del feto. Mientras que este complejo generalmente se organiza en el adulto, pero hemoglobina F, que es hemoglobina fetal, ¿verdad? Es mucho más abundante en primeras etapas de desarrollo intrauterino. Mi fuente es Ross. Entonces, la función de la hemoglobina, fijar el oxígeno para el intercambio de en los pulmones por dióxido de carbono. Aquí estamos viendo, fíjense, el oxígeno, ¿verdad? Y el eritrocito, que a partir de estos complejos, ¿sí? La hemoglobina va a tener la función justamente de recoger el pulmón, el oxígeno, fijar el oxígeno, y en los tejidos liberar el oxígeno y recoger dióxido de carbono para llevar nuevamente a los pulmones. Y de ahí vaciarlos, liberar el dióxido de carbono como material de desecho y nuevamente transportar oxígeno. En un lapso o periodo de tiempo, dijimos, de 120 días. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, chicos, nos vamos a quedar en los leucocitos. No hay ninguna pregunta. Bien. Tengo pendientes con ustedes la recuperación de una clase a 50 personas. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¿Será que podemos abrir las cámaras, por favor, para sacar la foto y poder demostrar justamente la situación de nuestra presencia en la clase? Eso ya para nuestros informes. Nosotros los docentes tenemos que informar que estamos trabajando. Muchísimas gracias, Karen. Hola, ¿cómo estás? El señor Peñaranda, el señor o señorita, no le veo la carita. Ah, señorita. ¿Señorita? Sí, es señorita. Muy bien, Aida. Gracias, Odette. Nadie más.